Bienvenido a Reflexiones, un espacio en modo beta para pensar nuestra práctica de gestión de talento. Nuestra invitada de hoy, Paula Molinari, presidente de Welcome. Bloque 1. Hola, ¿cómo les va? Estamos en este nuevo ciclo de reflexiones, en este caso con Paula, no hace falta decir más. Paula es prácticamente mi mentora, me conoce de chiquito. Bueno. Hace algunos años, Sí, hace poco. Hace un montón. Hace mucho, Sí. hace muchos años. ¿Cómo cuántos? Y desde el 2005 mínimo, porque Mira. entré en torneos. Claro. Así que nada, todavía le estamos agradecidos. Bueno, Paula, la idea es esta, es conversar, es pensar un poco sobre nuestra práctica y tratar de transmitir sobre todo nuestro recorrido y nuestras lecciones aprendidas. Dale. Contame de Welcome. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo arrancaste? surgió? ¿Cómo empezaste? Ok. Entonces resulta que yo estaba en el mundo corporativo, bueno, como mucha gente, y había llegado a ser directora de recursos humanos. Me había ido muy bien. Primero con una experiencia en Grupo Techin, donde estaba en la Dirección Central de Personal, que en ese momento estaban todo lo que era la gestión de recursos humanos centralizado para todo el grupo. Bueno, ahí había aprendido a meterme en negocios muy distintos, dando servicio a todos los negocios del grupo. Después pasé a ser directora de recursos humanos de la que hoy es Claro. Entonces ahí tenía ya todo el área completa. Pero en realidad había algo que a mí me motivaba y que tenía que ver con lo más investigativo, las teorías, que en el mundo de la gestión a veces uno está mucho más en temas transaccionales y mucho más en temas operativos. Entonces yo sentía que eso me faltaba. Por otro lado, en algún momento también me generó un poco de intolerancia las situaciones corporativas de cuando se toman decisiones que uno no entiende bien, que no está de acuerdo, o sea, que tiene que ver mucho con vivir el mundo de las corporaciones. Y entonces que empecé a pensar en volver a un proyecto independiente. Yo había tenido una empresa propia cuando era muy joven, con lo cual yo tenía de base un perfil emprendedor. Y entonces dije, bueno, es mi momento de lanzarme, después de todo este recorrido, a prestar servicios desde una consultora. Y justamente apareció un proyecto en Mercedes-Benz que de alguna manera me trajo un amigo y que no entendía porque era muy complejo y me dijo, ¿me ayudas a presentarme en ese proyecto? Con lo cual ese fue el proyecto que apalancó la salida, y yo aproveché para tomarme como un año medio sabático porque estaba muy cansada. O sea, yo en la vida corporativa crié 4 hijos con muchas responsabilidades, con lo cual estaba realmente agotada y estudiando siempre, o sea, con altísimo nivel de autoexigencia. Dijo, voy a parar un poco, me voy a ocupar de este proyecto y ahí voy armando cómo voy a seguir. Y de alguna manera ahí fue el momento en que creé Welcome, y como todas las consultoras empiezan con alguien que tiene una determinada expertise y que la quiere brindar a otros y que tenés determinados contactos, y entonces un proyecto va llevando a otro, y eso después te empieza a generar que vos tengas una determinada estructura dándote soporte, y así más o menos es la historia de todos los que empezamos una consultora. Pero ahí hay una diferencia, es que cuando yo dije voy a empezar Welcome, yo dije no voy a ponerle a una consultora mi nombre. Yo vivía contratando consultores cuya emprendimiento tenía el nombre de ellos mismos, y siempre tenía grandísimas dificultades cuando ellos debían ser reemplazados porque no tenían equipo, con lo cual yo dije, yo voy a hacer un proyecto que tenga un nombre, el nombre no se tiene que relacionar conmigo, y yo voy a hacer un emprendimiento que después pueda ser independiente de mí misma. Y apareció el nombre Welcome, que es una locura total porque era una empresa que mi marido había abierto con otra intención, había pensado el nombre. Me dice, hay una sociedad abierta que nadie usa, es Welcome. Cuando yo a mis amigos de recursos humanos les dije, voy a abrir una consultora, no va a tener mi nombre, se va a llamar Welcome, o sea, con una ballena en el título, me dijeron, vos estás loca. Totalmente, mira vos, recién ahora. Sí, que es cierto que estoy loca. No, eso ya lo sabemos, eso es Voz Populi. Pero, ¿cómo ves vos? Porque esto pasó hace un tiempo, hoy
hay una visión del consultor que se larga independiente como que pasa otra vida, como que se le acaban los problemas, como que basta de corporaciones, la paso bomba, manejo mi tiempo, pero a la vez hay mucha gente en el mercado tratando de hacer algo. ¿Cómo vos ves, qué les puedes decir a estos que por un lado piensan esto o a los que se quieren arrancar? En realidad, mira, hay dos formatos. Un formato que hoy es muy posible, que no lo era tanto en esa época, es ser consultor independiente. Hoy vos sabés que en las empresas estamos acostumbrados a que hay gente independiente, no es más mal visto como era antes, donde teóricamente vos tenías que tener un paraguas corporativo, si no era como que tu identidad estaba mancillada. Hoy no, con lo cual hoy si hay gente que dice yo quiero ser independiente, quiero manejar mi agenda, quiero determinar cuánto trabajo y cuánto no, eso es posible y puede no tener oficina, a nadie le interesa si no tiene oficina, basta que tenga una propuesta de valor clara para un segmento claro, está ok. Por otro lado, hay otro tipo de proyectos, que son los proyectos que es ya apuntar a generar una empresa. Y eso quiere decir, no solamente tengo una propuesta de valor, sino quiero que esta propuesta de valor se consolide, que vaya más allá que yo mismo. Y esto es un proyecto un poco distinto, con lo cual yo te diría que hay muchísimos de los primeros, hay muchos menos de los segundos. ¿Por qué? Porque eso conlleva riesgo empresario. Y el riesgo empresario es riesgo en cualquier lado donde lo mires, y es mucho más riesgo en los contextos en los que nosotros vivimos, con lo cual ahí ya empezás a tener menos gente. Y después de estos que arman un proyecto, aquellos que realmente ese proyecto lo puedan consolidar, sostener en el tiempo, y armar sucesión, ahí ya te quedás con una infinidad muchísimo más pequeña de proyectos. Ahora, obviamente, cada uno tiene que decidir cuál es su sueño y qué es lo que busca, y todas estas cosas son posibles. ¿Qué crees que pasa con la gente que se queda en el medio? En todos los rubros hay gente que se queda en el medio, y en realidad lo que pasa es que mientras nosotros vamos haciendo cosas, el mundo va cambiando. Y la gente tiene distinta capacidad de adaptación y distinta resiliencia. O sea, no es igual cuando vos cambiás de persona a persona. Con lo cual hay gente que vos la ves que tiene muchísimos años y que tiene una forma de pensar súper ayornada, y hay gente que por ahí no tiene tantos años y sin embargo está pegada a usos y costumbres de los 80. Y vos decís, bueno, obviamente hay un tema que tiene que ver con las características personales ahí. Ok. Y si hoy volverías a empezar, ¿qué harías diferente? Es un mundo distinto, ¿no? Pero ¿qué harías distinto? Si volviera a empezar, y vos me decís volver a empezar, ¿desde cuándo? Porque a mí en realidad vos me decís que harías diferente, yo te digo, hay muchas cosas, porque a mí todo lo diferente me encanta. ¿Está bien? Quiere decir que vos me decís diferente y a mí me atrae. No es que yo digo, no, persisto y elegiría lo mismo, no elegiría lo mismo. Por ejemplo, me metería mucho más en temas mucho más cercanos al negocio mucho antes, por ahí trabajaría en áreas comerciales, yo soy muy buena comercialmente, me encanta desarrollar cosas. Por ahí, cosas que hago ahora, ¿no? Cosas que hago ahora. Por ahí si vos me volvés para atrás y me decís de nuevo estudiarías la carrera que estudiaste, y no, desde ahora, yo te diría, si yo volviera para atrás no estudiaría eso, estudiaría algo que me diera más elementos para ser empresaria. ¿Qué estudiarías? Y estudiaría, por ejemplo, administración de empresas o ingeniería industrial, o algo que tenga que ver con nuevos negocios, o algo que tenga que ver con poder desarrollar emprendimientos, y me conectaría mucho antes de mi vida con un ecosistema emprendedor. Sin embargo, yo, como muchos de nosotros, fuimos formados para las corporaciones. Totalmente. Con lo cual, hasta que yo terminé de entender que en realidad me sentía mucho más cómodo en otro lugar, tardé un poco. Sí. Pero bueno, todo esto de qué harías no es viable porque lo estoy mirando desde mis aprendizajes de ahora, con lo cual totalmente diferente. No es así. No, pero a veces está bueno hacer la reflexión, y sobre todo para gente que ve que uno llega a un punto y parece como que siempre estuviste ahí.
No, uno en realidad cuando yo tenía 25 años no tenía la más mínima idea de dónde iba a terminar, nunca hubiera pensado esto y me imaginaba muchas otras cosas. Ahora, si bien hay algunas cosas que tienen que ver con mis orígenes, fíjate que yo la primera carrera que fui a estudiar no fue Ciencias de la Educación, sino que fue Letras. ¿Por qué? Porque yo quería ser escritora. Y finalmente hoy, cuando la gente me dice, ¿y a qué te dedicas? Yo digo, doy conferencias y escribo libros. Con lo cual, fíjate que, como dice Steve Jobs, los puntos se unen mirando para atrás. Totalmente. Entonces, hay cosas que, en realidad, si uno las puede rescatar de lo que es la esencia de uno, se van manifestando después a lo largo del tiempo. Y eso hace que realmente yo tenga mucha facilidad para generar contenido, muchísima facilidad. Y bueno, y eso es algo que también tenía en esa época y que yo sabía que en eso en realidad tenía ventajas. Y yo me acuerdo, cuando vos arrancaste era otro mundo, era un mundo mucho más de hombres, está bien que estabas en recursos humanos, pero ¿cómo fue abrirte camino en ese contexto? A mí en realidad los temas de género, vos sabés que nunca fueron un tema en mi vida, debe ser porque yo me crié en colegios mixtos, siempre tuve muchos más amigos hombres, tengo 4 hijos varones, qué sé yo, no fue un tema no tuve una sensación de abrirme camino en un contexto difícil. Yo siempre fui muy autoexigente y de ponerme metas muy ambiciosas, con lo cual traté siempre de hacer las cosas muy bien y bueno, me fui destacando. Entonces no importa si era hombre o mujer, en realidad yo sentía que era para los demás, aportaba valor y era una muy buena opción. No tuve una sensación de abrirme camino, sino que las puertas se me abrían, o sea, no era que yo empujaba, o sea, ocurría. Había una necesidad y vos la supiste. Claro, tal cual, con lo cual, o sea, no es que estuve a los codazos, al revés. Yo iba para un lado, ponía la topadora y ahí se abrían las aguas, ¿viste? O sea, ¿y cómo, si hay una característica tuya es esa, sos una topadora prehistóricamente, o sea, todo el que te conoce... Claro, soy terrible. ¿Y cómo mantenés esa llama? No, mi problema es cómo domo la llama, no cómo la mantengo. O sea, mi problema es que tengo demasiada energía y tengo demasiado optimismo. Soy una optimista serial, entonces como siempre pienso en positivo, siempre pienso que las cosas se pueden lograr, siempre pienso que las cosas se pueden hacer. Soy terrible, o sea, y trabajar alrededor mío me imagino que debe ser muy duro, porque yo hago en 2 minutos, esto 3 horas está listo, mañana esto se logra, y bueno, yo soy víctima de mi pensamiento positivo, pero conmigo me funciona porque estoy acostumbrada. Ya se me cayó el micrófono. ¿Y cómo, si tuvieses, viste, este es un espacio en donde buscamos sobre todo ser autocrítico, y vos sos muy defensora de eso, me acuerdo de tus últimos posts de lo que te piden los alumnos. ¿Qué lección aprendida o qué te gustaría compartir? ¿Dónde sentiste, mira, en este momento me equivoqué en esto otro? Lecciones aprendidas que tienen que ver con tengo de todos tipos, tengo de lo personal, tengo de lo profesional, tengo lecciones aprendidas de las que quieras, tengo, y bueno, como todo el mundo. ¿Cuál tenés ganas de compartir? Y desde lo profesional, bueno, a mí me costó aprender a ser empresaria, por ejemplo. Me cuesta todavía hoy salir de lo que a mí me parece que es justo, pues yo tengo una cosa de la justicia, de lo que hay que hacer, del propósito, a lo que es rentable. O sea, es algo que me cuesta. Entonces yo por ahí me puedo enamorar con cosas que son muy bonitas y que tienen una muy buena finalidad y hacen a la gente feliz, pero que no son rentables, con lo cual esto es que no hacen que tu empresa se sostenga en el tiempo. Eso es algo que yo tengo que forzar de mi pensamiento, porque digamos, si no vuelvo a ser la maestra que se quería ir a trabajar a la Puna, ¿entendés? Como cosa. Entonces, bueno, esto lo tengo que hacer. Después,
yo tuve que aprender a amigarme con los números. Los números no me resultan muy atractivos, me gustan mucho más las ideas. Y después yo tengo un aprendizaje continuo en mi vida de ser tolerante con los demás. O sea, por ejemplo, yo tengo muy poca tolerancia a la gente que va más lento que yo, lo cual quiere decir el 99%. Es un problema. Bueno, me levanto todos los días y digo, tengo que tener más paciencia, pero es un tema para mí. Hoy estoy muchísimo mejor, ¿eh? Bueno, las cosas con el tiempo se van. Yo te conozco hace bastante, por eso te digo. Ahora, ¿qué pensás de los colegas que, sobre todo los psicólogos, ¿no?, que están en la profesión y te dicen, no, yo de números no, yo estoy en desarrollo, yo no sé, hacelo vos? Mira, en realidad yo pienso que cada uno tiene que elegir, cada uno toma sus decisiones, ¿viste? Y a lo largo de las vidas, finalmente las carreras son el resultado de miles de decisiones que vos tomás. Entonces, esto que es de los números no me ocupo, bueno, es una decisión. Hoy que estamos en el mundo de la datificación, si vos no lees números, te vas a perder una grandísima parte de lo que viene. Digamos, porque la posibilidad de cuantificar hoy te da elementos que son, por ejemplo, predictivos y que antes no teníamos, con lo cual, bueno, te vas a perder todo ese capítulo. Por ahí te fortalecerás en otros, pero bueno, esas son finalmente las grandísimas decisiones que vamos tomando y cuando las tomamos no nos damos cuenta que son decisiones de impacto en nuestra carrera y sin embargo, sí, tienen muchísimo impacto. Ok, si estás de acuerdo pasamos al próximo bloque. Dale.